Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con vosotros para ayudaros a practicar y mejorar vuestro español. Sí, lo hacemos con conversaciones reales, como esta que vamos a tener hoy. Queremos que el español sea fácil y natural para vosotros. Exacto. Y recordad, esto es muy importante, que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si os resulta difícil seguir la conversación en español. Es una herramienta, una ayuda muy buena, sobre todo al principio. Muy bien, pues ¿de qué vamos a hablar hoy, Carlos? Hoy tenemos un tema súper útil. Es una situación que todos vivimos alguna vez. Vamos a hablar de cómo ir a la farmacia cuando no te sientes bien. Sí, a nadie le gusta estar enfermo, claro que no, pero es muy importante saber qué decir, qué vocabulario usar y qué preguntas hacer cuando necesitas ir a la farmacia. Totalmente, porque necesitas explicar bien lo que te pasa para que te den la solución correcta. Así que, ¿estás lista, Laura, para ayudar a nuestros amigos con este tema? Estoy más que lista. Vamos a empezar con una situación muy normal, muy realista, para que sea más práctico para todos. Me parece perfecto. ¿Cómo empezamos la situación? Pues imagina que te encuentro por la calle y, oye Carlos, no tienes muy buena cara hoy. ¿Te encuentras bien? Hola, Laura. Pues la verdad es que no me encuentro muy bien. Vaya, lo siento mucho. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues mira, me duele la cabeza un montón. Es un dolor constante. Y también tengo un poco de tos. Además, estoy muy congestionado. Oh, qué mal. Suena como un resfriado típico. Dolor de cabeza, tos y congestión. Sí, los síntomas clásicos de un resfriado. Sí, yo también creo que es un resfriado. No es muy grave, pero es molesto. Claro que sí. Bueno, vamos a parar un momento aquí. Las frases que ha usado Carlos son súper importantes y muy comunes. Sí, la primera frase que he dicho es no me encuentro muy bien. Esta es una forma muy común y muy natural de decir que te sientes mal o que estás enfermo. También podrías decir no me siento bien. Las dos opciones, no me encuentro bien y no me siento bien, son perfectas y significan exactamente lo mismo. Exacto, podéis usar la que prefiráis. Luego, para describir los síntomas, he usado dos verbos muy importantes, el verbo doler y el verbo tener. Vamos a empezar con el verbo doler. Carlos ha dicho, me duele la cabeza. Sí, me duele la cabeza. Mucha atención a este verbo. El verbo doler es un poco especial en español. Funciona de una forma muy parecida al verbo gustar. Es verdad, no decimos yo duelo mi cabeza. Eso es incorrecto. No, para nada. Decimos me duele la cabeza. Es como decir me gusta el chocolate. La estructura es la misma. El sujeto de la frase es la cabeza, no yo. Exacto. Y si la parte del cuerpo que te duele está en plural, por ejemplo, los pies, usamos la forma duelen. Diríamos me duelen los pies. Exacto. O me duelen los oídos. O me duelen las muelas. Si es una cosa, duele. Si son dos o más cosas, duelen. Vamos a practicar un poco. Laura, si te duele el estómago, ¿qué dices? Digo, me duele el estómago. Perfecto. ¿Y si me duelen los ojos, qué digo? Dices, me duelen los ojos. Muy bien, es fácil cuando practicas. El otro verbo que usé es tener. Dije tengo tos.
Sí, el verbo tener se usa para muchísimos síntomas. Es un verbo muy útil aquí. Por ejemplo, tener tos, que es lo que ha dicho Carlos. También se usa para tener fiebre. La fiebre es cuando tienes la temperatura del cuerpo muy alta. O tener frío cuando sientes que necesitas una manta. O tener escalofríos, que es cuando tu cuerpo tiembla un poco por el frío o la fiebre. Exacto. Tener tos, tener fiebre, tener frío, tener escalofríos, todas con el verbo tener. Y finalmente has usado el verbo estar. Has dicho estoy congestionado. Sí, estoy congestionado. Si eres una chica, dirías estoy congestionada, con la letra A al final. ¿Y qué significa exactamente estar congestionado o congestionada? Significa que tienes la nariz tapada, bloqueada, y por eso no puedes respirar bien por la nariz. Es un síntoma muy típico de los resfriados. Perfectamente explicado. Entonces, repasemos los síntomas de Carlos: dolor de cabeza, tos y congestión. Y con esto podemos continuar con la conversación. Vale, pues seguimos. Tú me ves mal por la calle, hemos hablado de mis síntomas y entonces tú me preguntas. Claro. Entonces, Carlos, con todos esos síntomas, ¿qué has hecho? ¿Has ido a la farmacia? Sí, por supuesto. Esta mañana no podía más con el dolor de cabeza, así que fui a la farmacia que está cerca de mi casa. Haces bien. ¿Y qué tal? ¿Qué compraste allí? Pues entré y hablé con la farmacéutica. Le expliqué mis síntomas. Le dije exactamente lo que te he dicho a ti. Buenos días, me duele la cabeza, tengo tos y estoy muy congestionado. Muy bien, fuiste muy claro. ¿Y qué te recomendó la farmacéutica? Pues me recomendó unas pastillas para el dolor de cabeza y un jarabe para la tos. Ah, lo clásico, unas pastillas y un jarabe. ¿Te dio algo más para la congestión? Sí, como le dije que estaba muy congestionado y que no podía respirar bien, también me dio un spray nasal. Claro, un spray para la nariz. Espero que todo eso te ayude y funcione bien. Eso espero. Ojalá que sí. Bueno, aquí tenemos más vocabulario importante, vocabulario de productos que compras en una farmacia. Sí, el primer producto son las pastillas. Es una palabra muy general para la medicina que es sólida y pequeña. Normalmente la tomas con un vaso de agua. A veces también podemos escuchar la palabra píldoras, pero la verdad es que pastillas es mucho más común en el día a día. Luego, el jarabe. ¿Qué es un jarabe, Laura? El jarabe es esa medicina que es líquida. A veces es un poco dulce, especialmente los jarabes para niños. Normalmente lo tomas con una cuchara. Sí, es muy típico para la tos. Mi madre siempre me daba jarabe para la tos cuando era pequeño. Y la mía. Y finalmente el spray nasal. Bueno, el nombre es muy claro, ¿verdad? Es un spray, un líquido que pulverizas dentro de la nariz para ayudar con la congestión. Exacto. Y no podemos olvidar a la persona más importante que trabaja en la farmacia. ¿Quién es? El farmacéutico si es un hombre o la farmacéutica si es una mujer. Es la persona experta que te escucha, entiende tus síntomas y te recomienda qué medicamento puedes tomar. Muy bien. Oye, Carlos, ¿y la farmacéutica te dio algún consejo además de los medicamentos? ¿Alguna recomendación? Sí, me dio dos consejos muy importantes y muy sabios. Primero, me dijo que es fundamental descansar mucho, que mi cuerpo necesita descansar para recuperarse. Ese es el mejor consejo. Cuando estás enfermo, cuando estás malo, tienes que descansar. El descanso ayuda al cuerpo a luchar contra la enfermedad. ¿Y cuál fue el segundo consejo? El segundo consejo fue que tengo que beber mucha agua y muchos líquidos,
por ejemplo, zumos de frutas o infusiones calientes como una manzanilla o un té. Claro, para estar bien hidratado es muy importante beber líquidos. Son consejos excelentes. ¿Y lo estás haciendo caso? Por supuesto, hoy he decidido trabajar poco y descansar mucho, y ya me he bebido una botella de agua entera. Haces muy bien. Tu salud es lo primero. Oye, esto me parece un buen momento para hacer un pequeño roleplay, una simulación. Así nuestros amigos pueden escuchar una conversación completa en la farmacia. Me parece una idea genial. Es la mejor forma de practicar. ¿Quién es quién? Si quieres, yo puedo ser la farmacéutica y tú eres el cliente, la persona que se siente mal. Perfecto. Empezamos. Imagina que abro la puerta de la farmacia. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Pues mire, vengo porque no me encuentro muy bien. Vaya, lo siento mucho. Dígame, ¿qué síntomas tiene? Pues desde ayer por la tarde me duele la cabeza bastante. También tengo dolor de garganta y un poco de tos. Entiendo. Dolor de cabeza, dolor de garganta y tos. ¿Y congestión? ¿Tiene la nariz tapada? Sí, también. Estoy bastante congestionado. Me cuesta respirar. Vale. Y una pregunta importante. ¿Ha tenido fiebre? ¿Se ha tomado la temperatura? No, no me he tomado la temperatura, pero creo que no tengo fiebre. No me siento caliente. De acuerdo. ¿Y desde cuándo tiene estos síntomas? ¿Empezaron ayer? Sí, ayer por la tarde empecé con el dolor de garganta. Muy bien. Una última pregunta. ¿Es alérgico a algún medicamento? Por ejemplo, al ibuprofeno o al paracetamol. No, que yo sepa, no soy alérgico a nada. Perfecto. Bueno, vamos a parar el roleplay aquí un momento para analizar estas frases. Genial, porque has usado frases muy útiles. La primera, cuando tú has entrado, yo he dicho, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Esta es la pregunta estándar en cualquier tienda o servicio en España. Es una forma educada de preguntar, ¿qué necesitas? Es muy útil. Y después yo he explicado mis síntomas, repitiendo el vocabulario que ya hemos visto. Me duele la cabeza, tengo dolor de garganta, tengo tos, estoy congestionado. Exacto. Y después yo, como farmacéutica, he hecho preguntas para tener más información. La primera fue, ¿ha tenido fiebre? Ya hemos explicado qué es la fiebre. Es tener la temperatura alta. Para medir la temperatura usamos un termómetro. Sí, el termómetro es el aparato que pones en la boca o en la axila para saber tu temperatura corporal. Luego has preguntado, ¿desde cuándo tiene estos síntomas? Esa pregunta es clave. ¿Desde cuándo significa since when en inglés? La farmacéutica quiere saber el origen. ¿Cuándo empezaron los problemas? Tú has respondido desde ayer. Y la última pregunta fue, ¿es alérgico a algún medicamento? Esto es súper importante. Ser alérgico a algo significa que tu cuerpo tiene una mala reacción a una sustancia. Puede ser un alimento, el polen o un medicamento. Por eso siempre lo preguntan. Muy bien, pues creo que estas preguntas y respuestas son oro para nuestros estudiantes. ¿Seguimos con el roleplay? Quiero saber qué me vas a recetar. Claro que sí. Volvemos a la farmacia. Yo soy la farmacéutica y te doy mis recomendaciones. Muy bien. Por lo que me cuenta, parece un resfriado común. Le voy a recomendar varias cosas. Para el dolor de cabeza y el malestar general, puede tomar unas pastillas de paracetamol. Vale, paracetamol, lo conozco. Para la tos y el dolor de garganta, este jarabe de miel y limón le irá muy bien. Suaviza mucho la garganta. Genial, un jarabe. ¿Y para la congestión?
Para la congestión nasal, lo mejor es este spray de agua de mar. Es muy suave y le ayudará a limpiar y despejar la nariz. Perfecto. Pues me llevo las 3 cosas, el paracetamol, el jarabe y el spray. Una pregunta, ¿cómo debo tomarlos? Muy importante esa pregunta. Las instrucciones son clave. El paracetamol debe tomar una pastilla cada 8 horas. Es importante que lo tome después de comer, con el estómago lleno. Vale, paramos otra vez. Esta parte es súper importante y a veces difícil para los estudiantes. Sí, las instrucciones de cómo tomar un medicamento. Yo he dicho una pastilla cada 8 horas. La palabra cada significa each o every. Podemos usar cada en muchas situaciones. Por ejemplo, voy al gimnasio cada día o visitamos a mi familia cada mes. Exacto. Cada 8 horas significa que si tomas una pastilla a las 8 de la mañana, la siguiente es a las 4 de la tarde y la siguiente a las 12 de la noche. Y también has dicho después de comer. El contrario sería antes de comer. Y si no importa, el farmacéutico puede decir, no importa si es antes o después de comer. Muy bien. ¿Y qué he dicho sobre el jarabe? Has dicho, este jarabe, una cucharada grande, 3 veces al día. Correcto. Una cucharada es la cantidad que cabe en una cuchara, spoonful. Y 3 veces al día es también una instrucción muy común. Una vez, 2 veces, 3 veces, significa el número de repeticiones. 3 veces al día normalmente significa una por la mañana con el desayuno, una a mediodía con la comida y una por la noche con la cena. Perfecta explicación. Es el ritmo habitual. Y sobre el spray nasal dije una aplicación en cada fosa nasal. La fosa nasal es cada uno de los 2 agujeros de la nariz. Así que una aplicación en el derecho y una en el izquierdo. Exacto. Bueno, creo que con estas explicaciones las instrucciones de los medicamentos están mucho más claras. Muchísimo más claras. Ahora ya sé cómo tomarme todo. Terminemos la conversación en la farmacia. Vamos allá. Última parte del roleplay. Muy bien, pues me llevo todo. ¿Cuánto es? De acuerdo. El paracetamol son 3 euros, el jarabe son 8,50 y el spray son 7. En total son 18 euros con 50 céntimos. De acuerdo, aquí tiene. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, por supuesto. Aceptamos tarjeta. Aquí tiene su ticket. Y un último consejo. Es muy importante que beba mucho líquido, mucha agua y que descanse todo lo que pueda. Lo haré. Muchas gracias por su ayuda. De nada, que se mejore. Gracias, adiós. Adiós y fin del roleplay. ¿Qué te ha parecido? Genial, muy completo. Hemos visto toda la conversación, desde el principio hasta el final. Sí, y han aparecido un par de frases nuevas al final. La primera, tu pregunta, ¿cuánto es? La pregunta mágica para saber el precio de algo. Se puede usar en la farmacia, en el supermercado, en una tienda de ropa, en todas partes. Totalmente. Y luego mi respuesta final, una frase muy amable y muy común, que se mejore. ¿Qué significa exactamente, Laura? Que se mejore es la forma que tenemos en español de decir get well soon. Es un deseo. Deseas que la otra persona se recupere y se sienta mejor pronto. Se lo puedes decir a un amigo, a un familiar, a cualquier persona que esté enferma. Es una frase muy bonita. Y también has repetido los consejos de antes. Beber mucho líquido y descansar. Sí, porque son los mejores consejos para un resfriado. Oye, y una cosa que no hemos necesitado en nuestro roleplay es una receta, o más formal, una receta médica. Muy buena observación, Carlos. Es un concepto muy importante. ¿Puedes explicar qué es una receta médica? Claro, una receta médica es un papel, un documento oficial que te da el médico.
Con ese papel puedes comprar algunos medicamentos en la farmacia. Exacto. Los medicamentos que hemos comprado en el roleplay, paracetamol, un jarabe para la tos, un spray nasal, son de venta libre. ¿Qué significa venta libre? Venta libre significa que no necesitas una receta para comprarlos. Cualquiera puede ir a la farmacia y comprarlos directamente. En inglés se dice over the counter. Ah, entiendo. Pero hay otros medicamentos, normalmente más fuertes como los antibióticos, que no son de venta libre. Para esos necesitas la receta del médico sí o sí. Correcto. Entonces, para esos medicamentos el proceso es diferente. Primero tienes que ir al médico. El médico te explora, te diagnostica y, si es necesario, te escribe una receta. Y después vas a la farmacia con ese papel para comprar el medicamento. Muy claro. Así que hay dos tipos de medicamentos, los de venta libre y los que necesitan receta médica. Exacto. Y esto me recuerda que podemos hablar un poco sobre las farmacias en España. Son un lugar muy importante en la vida de cualquier barrio. Tienes toda la razón. La gente aquí confía mucho en el consejo del farmacéutico para problemas de salud que no son graves, como un resfriado, un dolor de espalda, una pequeña quemadura, una alergia. Sí, es verdad. Normalmente no vamos al médico por un simple resfriado. El primer paso es siempre ir a la farmacia y preguntar al farmacéutico. ¿Y cómo reconocemos una farmacia en la calle en España? Es muy fácil. Todas las farmacias tienen un símbolo muy característico, una cruz grande de color verde. Normalmente es una cruz con luz para que se vea bien de día y de noche. Es verdad, la cruz verde es el símbolo universal de la farmacia aquí. Y relacionado con esto, hay otro concepto súper importante, la farmacia de guardia. Explícanos qué es una farmacia de guardia, Carlos. Pues una farmacia de guardia es una farmacia que está abierta fuera del horario comercial normal. Por ejemplo, por la noche, o durante el domingo, o un día festivo, cuando todas las demás tiendas están cerradas. Es un servicio de urgencia, ¿no? Exactamente. La ley obliga a que siempre haya una farmacia abierta en cada zona por si tienes una emergencia médica. Si necesitas un medicamento urgente a las 3 de la mañana, puedes buscar en Internet farmacia de guardia en tu ciudad y encontrarás la que está abierta. Eso es muy útil saberlo, especialmente si viajas. Muy bien, pues hemos visto muchísimo vocabulario. Resfriado, tos, dolor de cabeza, congestión, fiebre, pastillas, jarabe, receta. ¿Crees que nos falta alguna palabra importante? Podríamos añadir tiritas. ¿Qué son las tiritas? Buena idea. Las tiritas son esas pequeñas vendas adhesivas que te pones en la piel cuando te haces un corte o una herida pequeña. En todas las casas hay una caja de tiritas. Cierto. También en las farmacias venden otras cosas que no son medicamentos. Por ejemplo, protector solar para proteger la piel del sol. O cremas para la cara y el cuerpo y muchos productos para bebés como pañales o comida para bebés. Es verdad, las farmacias de hoy en día venden muchas cosas. Bueno, creo que con toda esta información, nuestros amigos ya están más que preparados para sobrevivir a una visita a la farmacia en España o en Latinoamérica. Estoy segura de que sí. La próxima vez que no se encuentren bien sabrán exactamente qué decir. ¡Claro que sí! Y ahora, como siempre, nos gustaría saber de vosotros. Contadnos, ¿las farmacias en vuestro país son similares? ¿También tienen una cruz verde? ¿Y qué soléis hacer vosotros cuando tenéis un resfriado? ¿Tenéis algún remedio casero? Sí, contadnos vuestros remedios. Dejadnos un comentario aquí abajo en el vídeo.
Nos encanta leeros y aprender también de vuestras culturas y vuestros países. Bueno, Laura, pues muchas gracias por la clase de hoy sobre la farmacia. De nada, Carlos. Y tú, ahora a descansar y a tomarte el jarabe. Espero que te mejores pronto. Muchas gracias, Laura, lo haré. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que esta conversación os haya resultado muy útil. Si os ha gustado el vídeo y habéis aprendido cosas nuevas, por favor no olvidéis darle a me gusta. Es un pequeño gesto para vosotros, pero para nosotros es una gran ayuda. Y si no queréis perderos los próximos vídeos, suscribíos al canal y activad la campanita. Así recibiréis una notificación cada vez que publiquemos una nueva lección. Vuestros me gusta y vuestros comentarios nos motivan muchísimo a seguir creando contenido para ayudaros a aprender español. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. Totalmente. Y si tenéis alguna idea para un tema que os gustaría que tratáramos en el futuro, una situación que os interese, escribidla también en los comentarios. Leemos todas vuestras sugerencias. Genial, pues nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho, Carlos. Lo haré. Gracias. Hasta pronto a todos. Adiós.